Ok, entonces el tema que sigue es el de metabolismo de lípidos, que van a ver que va a tener varias cosas que se asimilan al metabolismo de los carbohidratos. En otras son muy diferentes, pero hay unos pasos ahí que son bastante similares. Lo primero, como hicimos con los carbohidratos, es clasificar los tipos de lípidos. Entonces nosotros podemos tener los triglicéridos, o en realidad triacilgliceroles, que es el nombre correcto, los fosfolípidos y los esteroides. Los triacilgliceroles corresponden a 3 ácidos grasos y una cadena de glicerol. Entonces está la cadena de glicerol, perdón, y los 3 ácidos grasos unidos a esta cadena de glicerol. Luego, tenemos los fosfolípidos, que son 2 ácidos grasos, un glicerol, un fosfato y un nitrógeno. Eso es más o menos la composición de un fosfolípido. ¿Dónde encontramos los fosfolípidos? Un ejemplo es en las membranas celulares, ¿verdad? Ahí tenemos fosfolípidos que componen las membranas. Y luego los esteroides, que tienden a ser estructuras un tanto más complejas, ¿verdad? Que son 4 anillos de carbono, perdón, y que esos esteroides tienden a servir para la formación de las hormonas, o las hormonas esteroideas, de hecho, que son hormonas que se sintetizan a partir de lípidos, como cuáles: estrógenos, testosterona y el cortisol, que son hormonas que luego ustedes van a ver en endocrino, pero que es importante que sepan que ya se sintetizan a partir de lípidos. Ahí también tenemos el colesterol. El colesterol es otro compuesto importante, ¿verdad? En términos de la dieta y también en términos de la composición, por ejemplo, de las membranas celulares, porque le da cierta rigidez a su estructura. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Ok, ¿cuáles son las funciones de los lípidos? Bueno, fuente de energía, aislamiento térmico, protección, componente de las membranas celulares y precursor de hormonas y otras sustancias, que eso es lo que acabamos de mencionar. Con respecto a los triglicéridos, ¿verdad? O triacilgliceroles, aquí vienen mencionadas algunas características, ¿verdad? Yo no voy a leerlas como tal. Aquí viene un ejemplo, perdón, de un triglicérido. Esto es un ejemplo, digamos, de la estructura. Y dónde se encuentran ubicados, pues, estos ácidos grasos, ¿verdad? Estos triglicéridos, más bien. Bueno, los depósitos mayoritarios se encuentran a nivel abdominal, 50%. La grasa, digamos, en la zona central del cuerpo, un 20% en lo que son los órganos reproductores, de un 10 a un 15% a nivel o alrededor, digamos, de las vísceras, de un 5 a un 8% a nivel intramuscular y de un 12% a nivel renal. Eso es para que más o menos tengamos una noción de la distribución de la grasa del cuerpo humano, ¿verdad? Entonces ven que en todos los tejidos vamos a encontrar acumulaciones o reservas de triglicéridos. Y esos triglicéridos pueden ser utilizados en diferentes tejidos, ¿verdad? Para la formación, perdón, de energía, o también se pueden tomar, ¿verdad?, de ciertos depósitos del cuerpo y ser llevados a otros tejidos, como es el caso de los depósitos de ácidos grasos que pueden ser movilizados al músculo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de ácidos grasos? Podemos tener ácidos grasos saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. ¿Qué quiere decir esto de que sean saturados, monoinsaturados o poliinsaturados? Bueno, esto tiene que ver con si tiene o no dobles enlaces en su estructura. Cuando tiene un enlace doble en la estructura del ácido graso, hablamos de un ácido graso monoinsaturado. Si tiene más de un enlace, como es este caso, hablamos de un ácido graso poliinsaturado. Y entonces acá, ¿cuáles son los ácidos grasos deseables de comer en la dieta? Los ácidos grasos mono o polisaturados. Los saturados, no es que son malos, porque no es que son malos, pero hay que reducir el consumo de los saturados y aumentar el consumo de los monoinsaturados y los poliinsaturados, preferiblemente. Ya no nos vamos a meter en los temas de nutrición y demás, pero por ahí va el asunto. Ahora, vean una cosa importantísima. Nosotros habíamos hablado ahora, hace poquito, de la glucosa, que era una molécula de la que obteníamos aproximadamente, por su metabolismo total, 30 ATPs. Desde la fase 1 hasta el puro final, 30 ATPs. Pero
yo les decía a ustedes que los ácidos grasos, al igual que los carbohidratos, están formados por esqueletos de carbono. Y aquí lo pueden ver. Vean que tienen un montón de carbonos. ¿Verdad? Entre mayor número de carbonos tenga el ácido graso, mayor es la longitud del mismo. Y esto también implica que puedo obtener más energía entre más largo sea el ácido graso. ¿Cómo es eso? Ahora vamos a ver que cada vez que se rompan aproximadamente dos de esos carbonos, por cada vez que hayan rupturas en dos de esos carbonos, vamos a obtener una molécula que me va a servir para sintetizar ATP. Entonces, de un ácido graso, por ejemplo, como este de 18 carbonos, vamos a poder obtener cualquier cantidad de ATP, pero ya vayan tomándolo en cuenta. Entonces, vean lo que les voy adelantando, perdón, que más o menos la ruptura de cada vez dos átomos, ¿verdad?, de carbono, esto me va a permitir sintetizar una buena cantidad de ATP. De hecho, más o menos, y ahorita lo vamos a ver, cada vez que esto se rompa me va a permitir generar una molécula de acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs y que puede ser metabolizada. Pero no me voy a adelantar tanto, ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, yo no quiero que se aprendan los nombres de los ácidos grasos ni cosa por el estilo, sino que comiencen a familiarizarse con los nombres. Aquí están los nombres comunes, por ejemplo, el ácido acético, el propiónico, el butírico, el valérico, que son ácidos grasos saturados, y aquí viene el número de carbonos que lo conforman, ¿verdad? Entonces ven que hay ácidos grasos saturados de 2 carbonos o hay ácidos grasos saturados de 18, de 18, 16, como por ejemplo el palmítico, ¿verdad? Que estos dos, el estérico y el palmítico, son comunes en animales y plantas, o sea, los obtenemos generalmente de los alimentos que consumimos. Y luego tenemos la lista de los ácidos grasos insaturados, en donde aquí nos podemos encontrar algunos que hemos escuchado en anuncios comerciales, como por ejemplo, ¿se me hizo? Ay, ¿qué se me hizo? Ok, se me perdió. Bueno, ahorita no sé por qué no lo veo, pero cuando ustedes escuchan esos comerciales que les dicen, alto en vitamina, en omega 9 o alto en no sé qué, cuando más, especialmente cuando son productos que tienen grasas, es porque lo que buscan resaltar es que esos productos tienen grasas insaturadas, que son las grasas que llamamos grasas más saludables. Entonces, estos ácidos grasos, ¿verdad? Que repito, no quiero que se aprendan los nombres, pero acá en esta parte les menciona el número de carbonos que tiene y dónde está el enlace doble. Entonces les dice, son de 16 carbonos y el enlace doble está en el carbono 1 y en el carbono 9. O por ejemplo, este otro así son 18, entonces tiene un enlace doble en el carbono 1 y en el carbono 9, y así, ¿verdad? Con los diferentes ácidos grasos. Entre mayor número de enlaces dobles tenga el ácido graso, más insaturado es, y en buena teoría, pues, lo hace un ácido graso deseable para la dieta. Ahora bien, ¿por qué las grasas son tan trascendentales en términos energéticos? Resulta que con 1 gramo de grasa, a diferencia de lo que pasaba con los carbohidratos, yo puedo obtener 9 kilocalorías. Recuerden que de 1 gramo de glucosa yo obtengo solo 4. En cambio de 1 gramo de grasas puedo obtener 9 kilocalorías. En los hombres, el porcentaje de grasa aproximado, promedio, más o menos, pero en realidad esto en hombres está mucho más alto. Esos son los valores rango como esperados, pero no paso ya. Es aproximadamente el 15% en hombres. En las mujeres, más o menos ronda el 25%. ¿Por qué es más alto en las mujeres? Las mujeres tienen demandas hormonales y metabólicas distintas a las de los hombres y tienden a tener porcentajes de grasa mayores. Por otras razones también, cuestiones hormonales, cuestiones de masa muscular y de exposición y distribución de la grasa. Entonces, tienden a tener valores de grasa mayores. Es totalmente normal. No es deseable, de hecho, que una mujer tenga un porcentaje de grasa muy bajo, porque eso puede implicar alteraciones en su salud que son contraproducentes, como por ejemplo modificaciones del funcionamiento normal del ciclo menstrual, eh, que repito, no son deseables. Pero bueno, eso en otro momento, en otra clase, en otro curso, lo van a ver con más tranquilidad. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los depósitos de grasa del cuerpo, tenemos que tener claro que los mayores depósitos son el tejido adiposo que se encuentra en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y ahí tenemos el tejido adiposo que está subcutáneo y el tejido adiposo que está a nivel visceral, lo que está más al interior.
Eso sería esta parte de acá, ¿verdad? Que son esas reservas de tejido adiposo. Adicionalmente tenemos el que se acumula a nivel intramuscular, lo que está en plasma, y lo que está también, perdón, lo que está en plasma de ácidos grasos libres y lo que está en plasma de triglicéridos. Vean que incluso, solo a nivel intramuscular, ya tenemos como unos 300 gramos de ácidos grasos ahí dispuestos, que representan en términos de energía 2.700 kilocalorías. Es demasiado. Si ustedes se devuelven a la clase de carbohidratos y ven las reservas de glucógeno muscular y hepático, se van a dar cuenta que la cantidad de energía que podemos obtener de ellos es muy poca en comparación a la cantidad de energía que podemos utilizar de los ácidos grasos. Y aquí es donde está la clave del asunto. Los ácidos grasos son una excelente fuente para obtener energía, pero tienen un detalle. Es muy lento obtener energía de los ácidos grasos, o sea, requiero más número de pasos para poder obtener energía de ellos. Vean incluso toda la energía que yo puedo obtener de las reservas de triglicéridos que tengo en el tejido adiposo. 108.000 kilocalorías, eso es prácticamente imposible gastarlo, ¿verdad? O sea, no se puede gastar. Eh, pero obtener energía, repito, de esta fuente es lento, o sea, es un proceso más lento y ya vamos a ver por qué. Esto lo quiero como sintetizar un poco. Déjenme un segundo para ver. Ok, entonces vean. Esto explica de forma muy resumida lo que ocurre con el proceso de los ácidos grasos. Bueno, sí, más bien, perdón, de las dietas que obtenemos de la grasa que obtenemos de la dieta y el proceso que ocurre en su absorción y demás. Vamos a ver esto de forma un poco sintetizada para luego ya hablar entonces de lo que ocurre con el metabolismo propiamente de las grasas. Ustedes obtienen entonces la grasa de la dieta, ¿verdad? Estas bolitas en color amarillo representan eso. Del conducto biliar, luego esto lo van a ver en el sistema digestivo con más detalle, así que no se preocupen, se liberan lo que se conocen como las sales biliares, que son importantísimas para la digestión de los ácidos grasos, la digestión de las grasas en general. Entonces, estos ácidos biliares hacen su trabajo, ayudan a descomponer a las grasas en diferentes compuestos, como el colesterol y los monoglicéridos, los fosfolípidos y los ácidos grasos libres, y esto es absorbido en el intestino. Estas celulitas en color azul, con esos bordes que parecen una brocha, son las células del intestino. Esto es absorbido, ¿verdad? Se absorben entonces los ácidos grasos. Es importante decir una cosa, los ácidos grasos no llegan directamente al torrente sanguíneo, sino que primero son conducidos por el sistema linfático, o sea, se absorben, pero no pasan directo al torrente sanguíneo, sino que primero pasan al sistema linfático y el sistema linfático los lleva al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, este CM, que significa kilomicrón, que es una estructura que se forma a partir de los ácidos grasos y los otros compuestos de, los ácidos, de las grasas, es convertido por una enzima que es la lipolipasa, que aquí viene, lipoproteína lipasa, perdón, este que estoy desarrollando, es esta que está aquí. Esta lipoproteína lipasa actúa, digamos, en una serie de procesos y lo que me permite es obtener kilomicrones remanentes, que son, voy a sintetizarlo de esta forma. Ustedes tienen estas bolitas grandes iniciales, de hecho, vamos a ver esto, estas que están acá. ¿Sí? Esas son las grasas de las dietas. Esto, repito nuevamente, es digerido en parte por la acción de los ácidos biliares, es absorbido a nivel intestinal y acá se forman estos EMs que son kilomicrones. Los kilomicrones son unas estructuras que son conformadas por ácidos grasos, colesterol y otras proteínas. Esto en la sangre por acción de la lipoproteína lipasa, ¿verdad? Es metabolizado, entonces quedan algunos kilomicrones remanentes, que son esas estructuras que les menciono, y se comienza a formar el colesterol, ¿verdad? El HDL. ¿Qué es lo que se tiene que conocer como el colesterol? Bueno, después vamos a hablar de eso. Pero además de eso también formo ácidos grasos libres y glicerol. Estos ácidos grasos libres y glicerol pueden ser llevados al tejido adiposo
y ser almacenados. Que es una de las cosas que puede pasar. Los ácidos grasos llegan, se consumen y se almacenan en el tejido adiposo. Perfecto. O pueden llegar a otros tejidos. ¿Y qué pasa en otros tejidos? Y ven por eso dice mayoría de tejidos. Ahí pueden ser oxidados para ser convertidos en energía. O sea, iniciar el proceso de metabolismo que hemos venido hablando hace tiempo y que nos permitan obtener ATP. No sé si queda clara esa idea. Porque a partir de acá, o sea, lo que quiero llegar con esto es que esta introducción se las estoy dando es para que comencemos a hablar justamente de lo que va a pasar con estas grasas que nos comimos cuando lleguen al músculo, por ejemplo. Entonces yo llegué, consumí las grasas, perfecto, se absorbieron a nivel intestinal, muy bien, llegaron al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo ya fueron distribuidos a los diferentes tejidos y ahora sí, ¿qué va a pasar? Ok, eso es lo que vamos a ver a partir de este momento. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? No. Bueno. Yo les mencionaba a ustedes que teníamos el colesterol, que es este que está, bueno, o las lipoproteínas, ya lo voy a aclarar eso porque se puede hacer un pequeño enredo, pero tenemos el HDL y el LDL, que son lipoproteínas, que son sintetizadas a partir, repito, de los ácidos grasos o de las grasas que consumimos. Pero entonces vean, las lipoproteínas, ¿verdad?, que son complejos macromoleculares, que son compuestos de proteínas y lípidos, son muy importantes, ya que transportan masivamente las grasas por todo el organismo. O sea, el colesterol o las lipoproteínas, ¿verdad?, que es lo que a veces la gente llama colesterol bueno o colesterol malo, se encarga del transporte, la movilización de las grasas. ¿Verdad? Eso me permite hacer como el arrastre de las grasas por diferentes partes del cuerpo. ¿Qué es importante decir de esto? Las lipoproteínas hay algunas que son más beneficiosas y otras no tan beneficiosas. Entonces, a mayor densidad, o a mayor, perdón, sí, a mayor densidad, mayor contenido de proteínas. O sea, cuando yo digo que son HDL, lipoproteínas de alta densidad, por eso es HDL, es High Density Lipoprotein. O sea, lipoproteínas de alta densidad es que tienen una gran cantidad de proteínas en su composición. Y esas son las buenas, por decirlo de alguna manera. Pero si tienen mayor diámetro, entonces es que tienen mayor contenido de lípidos. Entonces por eso son LDL, Low Density Lipoprotein. O sea, es baja densidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo poquitas proteínas ahí. Entonces tengo muchos lípidos, pocas proteínas, ese no es tan bueno. Eso es lo que la gente tiende a llamar el colesterol malo. Entonces un examen, cuando uno agarra el examen y dice, mira, HDL, LDL, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo lipoproteínas. ¿Y por qué decimos que unas son buenas y unas son malas? Bueno, eso tiene que ver con la cantidad de proteínas que hay en ese colesterol o en esa composición. O sea, ¿qué es deseable en una persona? Que tenga una gran cantidad o un HDL alto, ¿verdad? O sea, que el HDL sea elevado y que el LDL sea bajo. ¿Estamos claros en eso? Ahora, uno dice, profe, ¿de dónde salió eso? Ese HDL y ese LDL se conforman o se sintetizan a partir de las grasas que consumimos. ¿Y cómo podemos hacer para elevar los valores del colesterol bueno, del HDL, que es beneficioso para la salud? Consumiendo alimentos que nos aporten eso y otra forma, que es la más efectiva, haciendo ejercicio. El ejercicio eleva los niveles de HDL en las personas. Entonces, tener cierto rango de HDL en el cuerpo es deseable, ¿verdad? El LDL alto, no. El LDL alto es como, no es un buen indicativo. Ahora bien, aquí viene una representación de eso. Tenemos lo que llamamos bueno, que sería, repito, el HDL y el HDL, y luego tenemos las que son como malas, y por eso los pongo como entre comillas, perdón, porque no es que sean buenas y malas, pero son unas más beneficiosas que las otras. Y entonces vean qué es lo que cambia. Vean qué pequeñitas son estas, si ya las comparamos en tamaño o diámetro con el LDL. Vean la cantidad de lípidos. Los lípidos serían la parte amarilla. Entonces vean que entre mayor sea la cantidad de lípidos, ¿verdad? Más baja la densidad. Eso quiere decir que es menor la cantidad de proteínas que tienen y por lo tanto sus efectos no son tan beneficiosos en el cuerpo. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta acá con eso? No, seguras. Okay. Bueno, avanzo. Ya entonces nos vamos a meter justamente en el punto del metabolismo de las grasas, pero esto era lo que les quería mencionar.
Aquí aparece nuevamente la amiga nuestra que vimos ahora hace poco, que es la glucosa. Eh, y tenemos este, el proceso de glucólisis, que ya lo hemos visto, ya más o menos sabemos que nos permite la generación de piruvato y que este piruvato nos permite la síntesis de acetil-CoA y que eso nos permite utilizar para formar energía. Todo muy bien, pero resulta que este acetil-CoA, si no se utiliza, que era lo que yo les mencionaba, ¿verdad? No se utiliza en ciertos procesos, en la unidad acil que queda, adivinen qué, se puede utilizar para formar un ácido graso por medio de una enzima que es la ácido grasa sintetasa o la sintetasa de ácidos grasos. Entonces, esta enzima me permite sintetizar ácidos grasos a partir de los esqueletos o de las unidades de acil provenientes del metabolismo de la glucosa. Entonces era lo que les decía. Yo puedo tener y decir, ah, mira, pero qué raro. Si yo no consumo grasas, ¿por qué estoy aumentando el porcentaje de grasa? Ahora, la grasa corporal. Bueno, porque resulta que si usted consume más carbohidratos de la cuenta, su cuerpo tiene mecanismos para transformar los elementos de esos carbohidratos y convertirlos en grasas. Porque el glicerol, también que proviene, es un compuesto que se genera a partir del metabolismo de la glucosa, sirve para ser conformado, o sea, más bien se utiliza en parte para ensamblar las unidades de acil que eventualmente van a formar ácidos grasos, pegárselo al glicerol y que tenga por lo tanto un triglicérido. Este es un mecanismo, pero existen otras vías por las cuales también yo puedo sintetizar ácidos grasos o triglicéridos a partir de la glucosa. ¿Alguna duda, alguna pregunta con eso? No, seguras. Bueno, espero que sea porque se está comprendiendo y no porque los estoy enredando más. ¿Y Bueno, por qué no se usaría el acetil-CoA? porque, por ejemplo, si usted está teniendo un exceso, un superávit calórico, o sea, un exceso en el consumo de calorías, entonces usted no va a requerir utilizar ese acetil-CoA como sustrato para sintetizar energía. Entonces su cuerpo acumuló mucho ATP y recuerden que el ATP es un inhibidor. Entonces más bien dicen, no, tengo suficiente ATP, entonces ¿qué pasa? Y manda una señal diciéndole al resto de la vida, no, o sea, pare el asunto, no siga sintetizando. Y entonces ¿qué hace? Ah, ok, no se requiere más, entonces nos vamos por esta otra vía. Una de las leyes clásicas de la biología es la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces no desaparece, no pasa nada, no se preocupen. Tenemos otra vía, la transformamos y la convertimos en ácidos grasos. Ah, no lo va a utilizar. Ah, no, no hay ningún problema. Nosotros tenemos aquí un buen depósito y entonces seguimos acumulando. Ah, ya están muy grandes los adipocitos. Ah, no pasa nada. Tenemos la capacidad de dividirnos. Entonces hacen hiperplasia. Entonces los adipocitos se dividen y entonces tienen adipocitos no solamente más grandes, sino más número de adipocitos. Sí, me explico. Sí, gracias. Con gusto. ¿Quién fue el que me preguntó, perdón? Carlos. Carlos, que no me salía, no sé por qué no me salía ah, ya ahora sí, ahí. Perfecto. Ok, entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? Sigo entonces. Esta es una imagen entonces para que tengamos, para que ya nos comencemos a adentrar en este proceso del metabolismo de las grasas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Yo les decía a ustedes, los principales depósitos de ácido, bueno, de triglicéridos, ¿verdad? O de grasas del cuerpo es el tejido adiposo. El tejido adiposo, entonces, gracias a una hormona, bueno, hay varias hormonas, pero una de las hormonas es la lipasa sensilohormonas. Cuando se libera lipasa sensilohormonas, esto estimula la lipólisis. Y vamos a empezar a aclarar términos. Lipólisis es la destrucción, ¿verdad? O la ruptura de los ácidos grasos o de los triglicéridos que ocurren en el tejido adiposo. Que yo digo, ah, lipólisis. Ok, iniciar el proceso de lipólisis es que esta hormona va a iniciar, ¿verdad? O sea, va a llegar una señal al tejido adiposo, más bien, perdón, la hormona llega, hay unos receptores en el tejido adiposo, esto desencadena una vía de señalización de una serie de pasos, y entonces se comienzan a liberar ácidos grasos libres, o triglicéridos más bien. Estos triglicéridos se liberan, entran al torrente sanguíneo, también ácidos grasos que quedan libres, viajan en la sangre y comienzan a llegar ¿hasta dónde? Hasta el músculo esquelético. De hecho, aquí está. Pues, si le pasa sencillo hormonas, entonces ácidos grasos y glicerol, ¿verdad? Se descomponen y entonces estos ácidos grasos, ¿verdad? Viajan en la sangre hasta entrar al tejido muscular. El glicerol también.
y el glicerol de hecho se puede utilizar para la síntesis de glucosa. Entonces, los ácidos grasos llegan al músculo y ahí inician su proceso para ser convertidos en acetil-CoA, que era el paso que les decía. Vean que aquí caemos exactamente en el mismo punto que pasaba con la glucosa. Empezábamos en glucosa, primera fase, piruvato, acetil-CoA, ciclo de Krebs. Aquí es algo parecido. Los ácidos grasos llegan, músculo, en el músculo va a pasar un proceso previo, que ahorita vamos a ver, que se conoce como beta-oxidación, y luego de eso, acetil-CoA, pum, entra a ciclo de Krebs. Y eso es el mismo proceso de los carbohidratos. ¿Hay alguna duda con esa parte? Dígame, Luis. Pero ¿cómo era que se llamaba ese proceso? Lipólisis es. Lipólisis sí es el proceso de destrucción de los lípidos en el tejido adiposo. Ok, gracias. Con gusto. Sí, siempre recordemos, lipólisis, lisis al final, destrucción. Y lipo de lípidos, entonces destrucción de los lípidos. Entonces el proceso de lipólisis se inicia. El proceso de lipólisis como tal, en realidad, porque son varios pasos, pero el proceso de lipólisis como tal inicia con esa parte de comenzar a sacar los ácidos grasos libres del tejido adiposo y conducirlos hasta el músculo. Pero vean ya todo el tema que lleva esto. O sea, en el otro caso era como, yo tengo el glucógeno almacenado en el músculo, perfecto. En el músculo tengo lípidos, sí, pero son pocos. Entonces, cuando implicamos el proceso de utilizar las grasas como sustrato energético, que me aporta un montón de energía, un montón, pero es lento, porque empezando que tengo que ir a buscarlo afuera. Entonces hay que mandar, o sea, una hormona llega, activa el proceso, ya ahí se rompe el asunto, sale el torrente sanguíneo, viaja por el torrente, llega al músculo, lo entrega y el músculo empiece primero con el proceso de beta oxidación para luego llegar a hacer acetil-CoA y luego ya, ok, listo, vámonos al ciclo de Krebs. Vean qué montón de pasos. Es un sustrato energético que funciona para cosas largas. Uf, funciona bienísimo porque tenemos cantidades industriales de grasa, entonces magnífico, nos va a rendir de maravilla. Necesito incrementar la intensidad del asunto. Las grasas me sirven como sustrato energético. Pésimo. O sea, pésimo. No les van a servir para nada. Entonces ustedes dicen, qué raro, pero es que yo siento que, sí, usted puede sentir que usted siente que tiene la capacidad, pero si usted no tiene el combustible adecuado para la tarea que va a realizar, no le va a servir. Y las grasas no son el combustible adecuado para realizar una tarea de intensidad alta. Ok. Y créanme que correr una maratón en 2 horas 10 minutos no se corre con grasa, se corre con carbohidratos. Entonces, eso es para que damos una idea de cómo es que ocurre el proceso de lipólisis, que es este proceso, perdón, se fue la imagen. El proceso de lipólisis que ocurre a nivel del adipocito. Los adipocitos son las células que almacenan la grasa. Entonces, vean acá. Tengo mi molécula de triglicéridos. Aquí entra en acción la lipasa sensible a hormonas. Y esto lo que genera es un corte, entonces que vamos a romper y va a quedar libre un ácido graso. Sigue actuando entonces la lipasa sensible a hormonas y cortamos otro más. Tenemos otro ácido graso. Sigue, aquí puede haber, bueno, les voy a mostrar otra enzima. Perdón, sí, otra enzima que hay, pero ven acá. Perdón. Aquí actúa, por ejemplo, la lipasa sensible a hormonas u otra enzima que se llama la monoglicerido-lipasa. Se corta este último enlace y entonces me queda el glicerol por un lado y ya los 3 ácidos grasos por el otro. Y esto entonces es lo que sale al torrente sanguíneo y es distribuido en los diferentes tejidos que están requiriendo la energía. Requiriendo más bien, perdón, los ácidos grasos para la producción de energía. Visto de otra forma, esto es el adipocito, esto que está en amarillo, bueno, amarillo naranjado, el triglicérido. Aquí les pongo otras enzimas porque son en realidad 3 enzimas las que participan de este proceso. Está la TAC lipasa, la lipasa sensible a hormonas, que ya la vimos, y la MAC lipasa. Y estas 3, entonces, permiten obtener o ir liberando los ácidos grasos del triglicérido y el glicerol. Y finalmente, entonces, todo esto, ¿a dónde llega? ¿Qué color uso para que se vea azul? A ver si se ve. Al torrente sanguíneo, ¿cierto? Sí, exacto. Llega al torrente sanguíneo. Aquí está el glicerol. Es importante que los ácidos grasos no viajan solos, viajan unidos generalmente a una proteína, que en este caso es la albúmina. Y entonces ya posteriormente son entregados a los diferentes tejidos, como por ejemplo las fibras musculares
Y aquí estos ácidos grasos, entonces, entran en los procesos de oxidación para la producción de ATP. Y el glicerol, en realidad el glicerol podría entrar acá, o, como se ve en la imagen, puede entrar al hígado. Y en el hígado, el glicerol puede ser utilizado para la síntesis de glucosa, o también de triglicéridos, otra vez. Como les digo, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, todo lo que se metaboliza, además, no es que se puede ser eliminado, ¿verdad? O sea, desechado en algún otro proceso, o reutilizado y reciclado para ser convertido en algún otro producto. Profe, Dígame. ¿qué tan común es que el glicerol entre a la fibra muscular? ¿Qué tan común? No le podría decir que sí es común o no, pero sí le podría decir, o sea, sí ocurre, o sea, sí puede haber captación de glicerol en el músculo y que sea utilizado, digamos, para la síntesis de algún otro, digamos, vamos a ver, no. Vamos a ponerlo de otra forma. En realidad, el glicerol entra principalmente al hígado, porque es en el hígado donde el hígado tiene las enzimas necesarias para la conversión y la transformación en glucosa. Pero sí podría haber alguna clase de captación de glicerol a nivel del músculo esquelético. Pero principalmente es en el hígado, no en el músculo. Ok, gracias. Con gusto. Profe, y entonces siempre los ácidos grasos viajan con una proteína. Sí, generalmente, de hecho, todas las moléculas que son lipídicas, o sea, que tienen lípidos, tienden a viajar unidas a una proteína, porque son lo que se llama hidrofóbicas. ¿Eso qué quiere decir? Que no se llevan bien con el agua, o sea, no son muy amigas del agua. Entonces, para poder viajar en la sangre, requieren de un mecanismo, o sea, requieren de una proteína transportadora, como la albúmina. Y eso lo van a ver, por ejemplo, con el caso de las hormonas que son esteroideas. Las hormonas esteroideas, cuando entran al torrente sanguíneo, generalmente no viajan solas en sangre, sino que viajan acompañadas a una proteína transportadora, que les permite la movilización en la sangre, por las características de la hormona al ser hidrofóbica. Pero, importante, cuando ustedes tienen una hormona que es de origen lipídico, o sea, que tiene lípidos, esa hormona puede atravesar la membrana lipídica sin la necesidad de un transportador. O sea, ¿a qué me refiero? Llega a la membrana y no requiere un transportador para entrar, sino que atraviesa la membrana. Porque las membranas, recuerden que están formadas de fosfolípidos. Entonces, los compuestos lipídicos atraviesan fácilmente las membranas. Ok, entonces como que la proteína queda dentro de los fosfolípidos, o sea, no pasa por los fosfolípidos con el ácido, bueno, Correcto. sí, el ácido graso. Correcto. O sea, la albúmina es como solo el mecanismo de transporte, ya llega, lo deja, ya digamos, se da la captación de ese ácido graso y la albúmina continúa su rumbo. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Profe, si la energía no se crea ni se destruye, eh, entonces, ¿cómo desecha uno bueno, la grasa, digamos, del Una muy cuerpo? buena pregunta. De hecho, eso es una muy buena pregunta. Y justamente cuando la gente utiliza el término, esas son esas preguntas, justamente cuando uno le dice a la gente, son un momento, entonces, ¿cómo es que pierde la grasa? Bueno, su grasa básicamente se pierde cuando usted exhala el dióxido, o sea, su grasa se está perdiendo cuando usted exhala dióxido de carbono, cuando está respirando. Y uno dice, ¿cómo es eso? Recuerden que el aceptor final de los electrones es el oxígeno. Ese oxígeno, ¿verdad? Perdón. Más bien el dióxido de carbono que estoy produciendo, ¿verdad? Es debido a todas las reacciones metabólicas que se están generando en el cuerpo, y eso es el resultado final de los procesos de oxidación que ocurren en el cuerpo. Entonces, cuando yo formo el agua, digamos, el dióxido de carbono que yo estoy generando, eso es la forma en la que está finalizando el proceso de oxidación. O sea, la grasa en realidad, como se pierde, es que usted va transformando esa grasa, vamos, y ahorita lo vamos a ver, se hace ácido graso. Vean que comenzamos con un triglicérido. Ese triglicérido se convierte en un ácido graso, ese ácido graso llega al músculo. Y en el músculo, ¿qué va a ocurrir con él? Ese ácido graso va a comenzar, ¿verdad?, a metabolizarse y a oxidarse, hasta que, ¿qué me va a quedar de eso? Simplemente el oxígeno, mentira, los iones hidrógeno, que van a ser aceptados por el oxígeno, que forman un poco de agua, y ahí murió el proceso. Entonces uno dice, entonces, ¿cómo es que pierdo la grasa? Aquí está la respuesta. Porque entonces, cuando usted, digamos, está en un plan nutricional, digamos, en donde se está reduciendo la cantidad de calorías que ingiere, ¿verdad?, un plan de déficit calórico, ¿qué ocurre con su cuerpo? Su cuerpo va a utilizar aquellos depósitos donde hay mucha energía. ¿Y dónde hay mucha energía? En los adipocitos. Entonces, ¿qué ocurre? Esto que está viendo usted aquí se da de manera más periódica. Entonces, cada vez
hay más utilización de ácidos grasos y ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos, ¿qué pasan? Comienzan a salir de los adipocitos. ¿Y qué ocurre? Cuando los ácidos grasos comienzan a salir de los adipocitos, ¿qué le pasa al adipocito? Comienza a ser más pequeño y más pequeño y más pequeño. ¿Por qué razón? Porque pierde lo que lo conforma principalmente, que son los triglicéridos. Un adipocito está conformado principalmente por triglicéridos. Y cuando comienza a perder esos triglicéridos, él comienza a reducir su volumen. La pérdida de ese volumen hace que entonces el tejido adiposo en general comience a reducir su volumen. Cuando eso sucede, ¿qué pasa? Es lo que la gente comienza a apreciar de que entonces los músculos de su cuerpo comienzan a verse más, y abro comillas, porque eso no es, o sea, eso no existe a nivel fisiológico, tonificados. ¿Qué es básicamente lo que está pasando? La pérdida de grasa hace que entonces el músculo, o más bien la piel se acerque más al músculo y entonces el músculo se vea de manera más marcada en el cuerpo. Eso es básicamente lo que pasa. Pero así es como se pierde grasa. Este proceso es básicamente lo que le explico a usted, cómo es que se pierde grasa. Poco a poco se va a ir perdiendo esos ácidos grasos de ese adipocito, ¿verdad? Se van a ir metabolizando en los diferentes tejidos y entonces el tamaño de su adipocito va a irse reduciendo, 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 y eso en términos generales en la mayoría de los adipocitos de su cuerpo, y entonces es lo que hace que el cuerpo se vea con menos grasa. ¿Sí me logra explicar? Sí, profe, bastante bien. Con gusto. Pero sí, es eso lo que pasa. Eso es lo que la gente llama quemar grasa. En realidad lo que está ocurriendo en su cuerpo es que está sucediendo una serie de procesos de lipólisis. Y esa es la razón que lo lleva a verse más fit. Pero sí, la gente no se tonifica. En realidad tonificar no existe. El cuerpo no tonifica nada. El cuerpo pierde grasa o gana músculo, pero no tonifica nada. Tonificar no existe. Cuando yo escucho la palabra tonificar, de verdad, o sea, yo entiendo a lo que se quiere referir la gente, pero, o sea, su cuerpo pierde grasa o gana músculo, pero tonificar, tonificar, digo, ¿cómo tonifica el músculo? Tiene que ganar masa. ¿Cómo? O sea, y no me estoy burlando del asunto, pero siempre me genera mucha gracia. Profe, entonces digamos, cuando la gente, bueno, yo he usado la referencia de, ¿cómo se dice esto? Tonificar, ¿verdad? No te Porque preocupes, era. todos lo usamos, no se preocupe, todos lo usamos. Y digamos, entonces eso a lo que se refiere tal vez es el hecho de reducir grasas y aumentar músculo o masa muscular. Correcto. Ok. Y es que no hay forma de que una persona, bueno, tonifique si no gana músculo. Porque es que usted dice, es que yo quiero que se me vea marcadito. Yo, ay, ¿cómo hacemos que se le vea marcado si no gana músculo? Solo pierde grasa y no hace ejercicio, yo, vamos a hacer que se vea delgado. Pero vamos a ver que se vea, o sea, el músculo, porque no tiene músculo. Entonces, ¿qué necesita hacer? Ah, haga pesas para que se le salgan los músculos, porque la única forma de que usted gane músculo es que haga hipertrofia. ¿Cómo gana hipertrofia? Haciendo pesas. ¿Y cómo hago para perder grasa? Ah, necesito hacer dieta. ¿Por qué? Porque el ejercicio no es buena estrategia para perder peso. O sea, funciona así, pero no de la mejor forma. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ah, haga una dieta. Bueno, un programa de alimentación bien hecho para que no lo haga solamente durante un tiempo, sino que se convierta en un estilo de vida saludable para usted y haga pesas. Entonces ahí yo sé, entonces ahí me voy a ver más. Yo sí, exacto. Entonces ahí la grasa se le va a ir yendo un poco a poco, el músculo le va a ir saliendo y usted dice, ya me he tonificado. Yo, sí, en realidad lo que se está viendo es hipertrofiado y con bajo porcentaje de grasa. Pero está ahí. Y digamos, o sea, como a la hora de consumir grasas, o sea, si el cuerpo deja de consumir, bueno, hay dietas que son como muy excesivas en el punto de que el cuerpo se acostumbra a una alimentación que a veces, o sea, que no consume de todo. Por lo tanto, si una persona vuelve a consumir lo que ya el cuerpo ya no está acostumbrado, suele hincharse, ¿no? O suele, o sea, se le complica más el cuerpo digerirlo si una persona se lo vuelve, o sea, vuelve a consumir como la comida que hacía antes. O sea, lo digo por el hecho de que usted dijo como que si una persona inicia una dieta, o sea, ya sería como un estilo de vida, o sea, ya sería como fijo, ¿no? Porque si no, digamos, si hace otra vez el cambio a lo que comía antes, o no sé, es abierto hacia más variedad de comida, el cuerpo ya no está acostumbrado a digerirlo. Bueno, no sé, algo así me habían explicado, pero... Es un poco tricky eso. No me puedo meter mucho en eso, pero no tengo tanto tiempo. Lo que puede suceder es que cuando uno hace un cambio en un hábito, volver a un hábito anterior le puede generar, o sea, hay un proceso de adaptación. Supongamos que yo dejé de comer carne por X razón, no como carne durante años, 2 años, y en algún momento digo, bueno, quiero volver a comer carne. ¿Qué ocurre? Muy probablemente mi sistema ya no está adaptado para digerir la carne, porque me adapté a otros tipos de alimentos. Entonces, si yo trato de meterle la carne de golpe, como si fuera que toda la vida comí carne, mi cuerpo va a presentar probablemente ciertas molestias ante eso. Entonces, ¿qué es lo más apropiado? Iniciar un proceso de adaptación. ¿Cómo?
pequeñas porciones y probablemente a lo largo del tiempo ya me voy a ir adaptando a comer porciones usuales. Voy a dar otro ejemplo. Si ustedes se van a un país de afuera y tienen un año, 2 años de no comer frijoles y se les ocurre después de haber venido aquí y dicen, ay, qué rico, me quiero comer un chifrijo, tan créanme que al día siguiente no van a haber querido comerse el chifrijo ni en broma, porque metabolizar la cáscara y digerir la cáscara del frijol, eso toma tiempo. Nosotros porque estamos acostumbrados, porque nuestra dieta está o sea, se basa mucho en el consumo de frijol, pero díganle a un europeo, siéntenme solo a comer unos cubaces con arroz de buena entrada cuando llega al país, créanme que le va a patear el estómago, porque no está acostumbrado a comer ese tipo de comida, porque o sea, requiere, digamos, de cierto grado de adaptación a ese tipo de cosas. Lo mismo, por ejemplo, pasa con el picante o con ciertos tipos de alimentos. Entonces, en realidad, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones. El punto radica en que tiene que ser una adaptación paulatina. O sea, así como con el ejercicio, yo no puedo llegar a alguien y decirle, bueno, vamos a ir a correr 20 kilómetros. No. Comienza con pequeñas dosis, porque yo le meto 20 kilómetros, de fijo lo mato. Lo mismo si le doy de comer algo que nunca está acostumbrado y que probablemente dice, uy, no, esto es demasiado fuerte para mí, me duele mucho el estómago, que entonces lo mismo. Una persona que deja de consumir algún alimento, que yo no estoy de hecho de acuerdo con que una persona deje de consumir ningún alimento, solo si es por una razón médica, debería ser un consumo de alimentos distintos que le permita mantener una nutrición apropiada para el objetivo que tenga o para la razón que sea. Pero sí, si vuelve luego a reinsertarse en un programa de alimentación que incluye alimentos que había dejado de comer por mucho tiempo, probablemente vaya a requerir un tiempo de adaptación. Por eso la gente dice, es que siento que me inflamo y me hincho. Claro, porque su sistema está, digamos, adaptándose nuevamente a un proceso que antes no era. Si, por ejemplo, si es que había dejado de comer del todo carbohidratos durante un montón de tiempo y ahora los como, me siento rarísimo. Claro, porque su sistema está otra vez volviendo a adaptarse al consumo de los carbohidratos que usted durante mucho tiempo no hizo. Pero no es que, no es que sea malo, simplemente es que no se los meta a la patada porque se los quitó durante muchísimo tiempo y ahora lo estamos reinsertando nuevamente. Entonces eso es un poco, o sea, habría que meternos en cosas de nutrición y demás y todo eso. Pero sí, es posible que la persona, les digo, se sienta un poco mal, pero es por eso, por el proceso de adaptación. No sé si logré contestar su pregunta. Sí. Ahora bien, hay otra pregunta que me dice, ¿cómo crece el músculo de manera fisiológica? No me puedo meter ahí porque no nos da tiempo, pero es por un proceso de síntesis de proteínas y por medio de la activación de una serie de factores a nivel intramuscular. Pero eso lo ven en fisiología del ejercicio. Hay una clase solo para eso. Bueno, vamos a parar acá para darles el receso de 10 minutos. Entonces, son las 9:50. A las 10 de la mañana nos volvemos a conectar para seguir.
Ok. Ah, qué mal. Acabo de darme cuenta que no dejé sin pausar el video y se quedaron ahí 10 minutos grabados innecesariamente. Bueno. Ok. Entonces, continuamos con lo que queda de la clase. En esta imagen, ¿verdad? Ya veníamos explicándoles lo de la parte del metabolismo de los lípidos. Tal vez antes de continuar, sí quiero hacer una aclaración, porque me preguntaron lo del asunto de la parte de lo de la hipertrofia, bueno, de cómo es que crece el músculo. Cuando veamos la parte de metabolismo de proteínas, ahí podemos hablar un poquito de eso, porque justamente vamos a hablar de síntesis de proteínas, que es cómo ocurre el proceso de crecimiento del músculo. Y ahorita me quiero valer de la pregunta que me hizo el otro compañero respecto a cómo es que perdemos grasa, o sea, cómo es que entonces la grasa se pierde del cuerpo, utilizando justamente esta parte. Porque entonces, lo que yo les decía es que si yo, por ejemplo, estoy en una dieta, un programa de alimentación, perdón, donde reduje la cantidad de energía que estoy consumiendo por día, entonces mi cuerpo va a empezar a utilizar las reservas de energía que están ahí disponibles. ¿Cuáles son reservas de energía grandes del cuerpo? Por ejemplo, en una persona que tiene un porcentaje de grasa alto, el tejido adiposo. Entonces, ¿qué ocurre en una persona con grandes porcentajes de grasa? Comienza a tomar, ¿verdad?, los lípidos de ese tejido, de esas células, y como yo les decía, comienza a haber una reducción en el tamaño de esos adipocitos, y eso es lo que genera entonces la pérdida de grasa. Pero entonces, ¿cómo es que ocurre esa pérdida de grasa en el sentido del proceso para que se pierda, por decirlo así? Bueno, es de la siguiente manera. Si yo tengo acá, bueno, esto representa una célula muscular hepática, ¿verdad? Entonces, aquí están los ácidos grasos unidos a una coenzima A. Ya, sí, disculpen. Entonces, acá tenemos entonces el ácido graso unido a una coenzima A, que es la forma en cómo llega o se introduce dentro del músculo, dentro del hígado. Y este ácido graso entonces va a iniciar un camino para ser convertido en energía. Ese ácido graso más la coenzima A se va a convertir en acil-CoA. Este acil-CoA, ¿verdad? Una vez que ya lo tenemos dentro de la célula, va a introducirse dentro de la mitocondria gracias a un mecanismo que se conoce como la lanzadera de la carnitina. ¿Qué quiere decir esto? El acil-CoA, para poder atravesar, ¿verdad?, la membrana interna de la mitocondria y llegar a la matriz mitocondrial y empezar su proceso de metabolismo, requiere la participación de un mecanismo de transporte que se conoce como lanzadera de la carnitina y que implica el uso de un compuesto que se llama carnitina. ¿Qué hace la carnitina? Ok, me explico con esto. Resulta que aquí tienen ustedes el acil y la coenzima A. Así como está, esto no puede entrar a la mitocondria. Entonces, ¿qué ocurre? La carnitina va a sustituir a esta coenzima A. Entonces, la coenzima A se va, se pega la acil con la carnitina, y entonces la acil con la carnitina es lo que entra por este transportador, o sea, por esta lanzadera. Una vez dentro, la carnitina se va y se le vuelve a pegar la coenzima A. O sea, entonces, la carnitina, que repito, se les había pegado aquí inicialmente, ¿verdad?, para poder entrar, aquí nuevamente se vuelve a ir. Entonces, llega la coenzima A, que estoy aquí señalando, y vuelvo a tener acil-CoA. Y ahí inicia el proceso de metabolismo. Queda un poco clara esta parte. Igual yo voy a retomarlo porque hay otra imagen donde se explica, pero quería adelantarlo. Profe, ¿cómo es eso, digamos, de que la coenzima vuelve a entrar? Me refiero, vuelve a pegarse el acetil cuando ya está dentro. Ajá, Sí, de se afuera, aquí se está. tuvo que dividir para... Aquí está el asunto. Esto, digamos, aquí ustedes tienen el ácido graso con la coenzima A. ¿Qué ocurre? La coenzima A se va. Entonces tienen el ácido graso, bueno, tienen el acil
pero ya no tienen el ácido pegado a la coenzima A, sino que ahora se le pega una carnitina. Entonces, esto es lo que entra. ¿Estamos de acuerdo? Pero adentro dentro de la matriz mitocondrial, ¿qué hay? Tienen coenzima A. O sea, dentro de la mitocondria hay coenzima A. Entonces, la carnitina se va, chao la carnitina, y aquí otra vez se le vuelve a pegar la coenzima A. ¿Ven? Entonces vuelven a lo que tienen inicialmente, que era esto. Profe, la carnitina nada más le da como el paso a la membrana y ya. La carnitina lo que favorece, o lo que permite la carnitina es el paso, o sea, es como lo que ayuda a trasladar a ese acil adentro, o sea, o ayuda en el transporte del ácido graso adentro de la mitocondria. Porque el acil con la coenzima A no pueden pasar, o sea, por decirlo así, es como, no, o sea, usted no puede pasar por aquí. Entonces, tiene que desprenderse el coenzima A, la carnitina se le pega y la carnitina es como quien dice, quien le da el pase para que pueda atravesar la membrana y entrar a la matriz mitocondrial. ¿Sí me explico? Entonces, la El carnitina... ácido, ¿Ah? el ácido graso, digamos, viene con la coenzima se separa, se mete la carnitina, la mete y luego se vuelve a separar y entra otra coenzima. Exactamente, así como lo acaba de decir usted. Aquí tiene el ácido graso que está con la coenzima A, que ese es el acil, ¿verdad? O sea, así se pone, como se llama, el acil con el coenzima A. La coenzima A aquí queda, ¿verdad? Porque ya no puede pasar, no pueden pasar juntas, o sea, tienen que entrar separadas. Se pega la carnitina del grupo acil y así es como entra. Y ya dentro de la matriz, la carnitina se separa nuevamente y la coenzima A que está acá se vuelve a pegar. Y volvemos a tener el acil-CoA inicial. O sea, la carnitina, en otras palabras, lo que me permite es el paso del ácido graso al interior de la matriz mitocondrial. Si yo no tengo carnitina, esto no se da. Profe, que Ujú. si no me equivoco, el año pasado usted me ha explicado algo de la carnitina que se podía consumir, Ujú. pero no entiendo cómo es que se... Ok, de hecho yo he dicho que lo preguntas y de hecho lo iba a Ok. mencionar. Justamente, para aclarar, y esa pregunta que menciona Kesley, ustedes se van a encontrar que en el mercado existen algunas cosas que se conocen como quemadores. Dentro del grupo de los quemadores, que la verdad no sirven para nada, eh, van a encontrar un producto que es la carnitina. Ahí todavía se vende. La carnitina o algunos productos que tienen carnitina se venden con este principio fisiológico. Tiene un principio fisiológico de base y es que la carnitina favorece el transporte de los ácidos grasos al interior de la matriz mitocondrial. Entonces la lógica me dice, si tengo más carnitina, puedo transportar mayor cantidad de ácidos grasos dentro de la matriz mitocondrial y por lo tanto los puedo metabolizar y de esa manera aumento o acelero la pérdida de grasa. No, así no es. O sea, es verdad que la carnitina ayuda en eso, pero suplementarse con carnitina no ayuda porque la mayoría de personas, por dicha, tienen niveles normales o suficientes de carnitina. ¿En cuáles casos podría servir? En aquellas personas que son deficientes de carnitina. ¿Cómo puedo saber eso? Necesito hacer una prueba que se llama una prueba metabolómica, que es para determinar el perfil de metabolitos de esa persona y saber si tiene o no deficiencias. Y la mayoría de personas, por dicha, no tienen deficiencias de carnitina. En adultos mayores se tienden a observar ciertas deficiencias de carnitina, pero en las personas sanas o en la mayoría de población general no hay deficiencias de carnitina. Entonces no es necesario el consumo de carnitina como suplemento para acelerar estos procesos, para este efecto. Profe, Luego, perdón, nada más para tener una idea, hay otro aspecto ahí, por ejemplo, el uso de la carnitina, ahora lo están relacionando para otro tipo de cosas, en donde tal vez podría tener un efecto, pero es otra cosa totalmente aparte de esto que estamos hablando. Dígame, ahora sí, perdón. profe, en adultos mayores, ¿qué puede provocar esas deficiencias de carnitina? No, no lo sabría. En este momento no tengo claro, digamos, solo he leído, digamos, por encima que presentan deficiencias, pero no tengo claro cuál es la razón. A veces está asociado al mal funcionamiento de otra enzima que se encarga de sintetizar la carnitina, entonces podría ser por eso. Deme un segundo, perdón.
Ok, creo que alguien... Profe. Dígame, ajá. Digamos, entonces digamos, bueno, así digamos, no voy a comprar carnitina, pero digamos, si yo consumo esa carnitina que venden, no sería como tal la carnitina, sino algo que me ayuda a sintetizarla. Eh, otra vez, perdón. Digamos, en caso, digamos, de que alguien compre carnitina, no estaría comprando, bueno, consumiendo como tal la carnitina, sino algo que le ayude a la otra enzima a sintetizarla. No, en algunos casos sí puede ser que tenga la carnitina. Es como lo hacen aislado, digamos, ahí en un laboratorio, entonces se vende aislado, entonces pueden, o sea, Ah, puede que en algunos casos sean precursores de, o sea, sustratos que sirvan para la síntesis, o sea la carnitina en sí y venga en el producto, como la como la creatina, que se vende en polvo. Literalmente uno consume la creatina. ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Denme, perdón, un segundo, es que... Ok, entonces, dame un segundo para ver. Ya. Ok. Eh, Listo. Entonces, volviendo al punto en el que estábamos. Voy a volver, perdón, a esta imagen, entonces véanlo acá. Nosotros estamos en este momento ya aquí, y aquí en este momento donde estamos con el acil-CoA, vamos a iniciar ya el primer proceso para el metabolismo de este ácido graso, que es la beta-oxidación, que es el paso previo para lograr obtener el acetil-CoA. Entonces vean cómo funciona esto. Tenemos el ácido graso de 16 carbonos, que está acá, ¿verdad? Un ácido de 16 carbonos, este es saturado, porque ven que no tiene ningún enlace doble. Y entonces, ¿cómo es que pasa este proceso? Bueno, la unión de la coenzima A con el ácido graso, que aquí está, es lo que permite la activación de ese ácido graso. O sea, en otras palabras, cuando entra el ácido graso a la matriz mitocondrial y está pegado con la coenzima A, que tenemos el acil-CoA, o sea, esto sería el acil-CoA para que quede más claro todavía. Esto que estoy señalando acá, esto es el acil-CoA. O sea, eso es propiamente el acil-CoA. Eso va a iniciar el proceso de beta-oxidación. ¿Y en qué consiste básicamente el proceso de beta-oxidación? En la activación y fragmentación. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con eso? A que digamos, el ácido graso que está acá, ¿verdad? Al unirse con el coenzima A, va a liberar ATP, o sea, va a formar ATP. O sea, ese proceso de beta-oxidación me va a generar ATP. Ahorita vamos a ver cuánto ATP genera. Pero no solo eso, sino que a partir de la ruptura, de esa fragmentación, se me forma una molécula de acetil-CoA. Y aquí ya todos deberíamos estar familiarizados con esto. Era lo que yo les decía. Cada dos carbonos, entonces ven dos, aquí colocan dos, en dos, en dos. O sea, cada dos carbonos me va a hacer una molécula de acetil-CoA. Ese proceso, cada vez que ocurre, eso es el proceso de beta-oxidación. Entonces, el proceso de beta-oxidación me permite obtener ATP. Y ya vamos a ver cuánto ATP puedo obtener.
pero además del ATP que obtengo por el proceso de beta oxidación, puedo obtener moléculas de acetil-CoA. Entonces, vean, si ustedes tienen un ácido graso de 16 carbonos, ¿cuántas moléculas de acetil-CoA pueden obtener? Eh, 8. 8, correcto. Entonces, a partir de una única molécula de un ácido graso, de 16, yo puedo obtener 8 moléculas de acetil-CoA. Entonces ya comiencen, si ustedes quieren, a ir haciendo la matemática de que si yo les había dicho que cada acetil-CoA que entraba al ciclo de Krebs genera 20 ATP, solo en el ciclo de Krebs, ¿verdad? 20 ATP, entonces ya se pueden ir dando una idea de cuánta cantidad de ATP estamos generando con un ácido graso de 16 carbonos. Por eso les Profe. decía, dígame. Digamos, aparte de ese acetil, ¿cuántos ATPs hace cada ruptura? Ya eso es a lo que vamos. No les he dado el número, pues ya lo vamos a ver. Es que ya estaba haciendo las cuentas ya. No, sí, pero ya lo vamos a ver. Pero solamente por el ciclo de Krebs, imagínense, si son 8 acetil-CoAs, por cada acetil-CoA son 20 en el ciclo de Krebs. Estamos hablando que ya solamente ahí 80. estamos, exactamente. Para que tengan una idea. No, 80 no, más de 80. 92. No, imagínense, digamos, tengo 8 acetil-CoAs y cada uno me da 500. 20, son 160. ...160 moléculas de ATP solo por entrar al ciclo de Krebs. Ya lo vamos a ir viendo completo para que vean. Entonces aquí está. ¿Cuánto es? ¿Cuánto era? Sí, porque esto es de... Mentira, me equivoqué. Disculpen. Sí, yo hice mal la cuenta. Disculpen, yo hice mal la cuenta. Sí, disculpen, yo hice mal la cuenta porque estaba multiplicando mal. Son 80, disculpen. Me van a ir a disculpar, yo estaba haciendo mal la cuenta. Multipliqué como si fueran 20 y no eran 20, eran 8. Entonces, son 80 ATPs que hacen. Entonces, véanlo ahora en números totales, tomando en cuenta lo de la parte de la beta-oxidación. Cada ciclo de beta-oxidación, o sea, cada ciclo que ustedes hacen, va a generar un NADH y un FATH. Este ejemplo que les estoy dando acá es del ácido de 16 carbonos. Entonces, generan 7 NADH y 7 FATH. Y eso les va a dar esta cantidad de ATP. Y aquí tendrían la cantidad de ciclo de Krebs por cada acetil-CoA. Ahora ustedes me dicen, pero un momento, ¿por qué son 7 NADH y 7 FATH si dijimos que eran 8 acetil-CoAs? Porque esto es de la beta-oxidación. Entonces, ven. ¿Cuántas veces se rompe el ácido graso? 7 veces. Vean acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cada vez que se rompe, una molécula de NAT, una molécula de FATH. Entonces, cada vez que tienen un NADH y un FATH, ya ustedes saben cuál es la conversión de eso, y ahí tienen entonces el aproximado que les va a dar. 17.5 NADH, 10.5 FATH. Metabolizando todo ese ácido graso de 16 carbonos, más los ATPs que forman por entrar a ciclo de Krebs. Entonces, en total aproximadamente, bueno, hay que hacer un descuento. Profe, cada acetil-CoA va al ciclo de Krebs. Señor. Y cada, digamos, ciclo de Krebs hace esos 60, 12 y 8. Bueno, no, ahí está el número total. Bueno, Ahí, 108. ahí le están dando el total. O sea, está diciéndole que por los 8 acetil-CoAs generas 80. De hecho, si vos ves, esto te va a dar 80. Ok. Y esto 108 es la suma, ¿verdad? Pero con esta parte de acá. Entonces, 80 más lo que está acá te da 108. ¿Sí queda claro o hay algo que no, que necesiten que vuelva a repetir, por favor? Cada, digamos, ruptura son los NADH y FATH. Digamos, cada ruptura del ácido graso. Sí. Ok, y los 8 FATH y los 24 NADH, eso es en el ciclo de Krebs, que también, bueno, ya eso ya lo vimos, entonces.
Sí, si lo separo, digamos así, esto es ciclo de Krebs. Y esto Ok. aquí arriba, esto es beta-oxidación. Nice. La sumatoria de esos dos da 108. Pero a eso hay que restarle 2, porque el proceso de la activación del ácido graso consume 2 ATPs, que es lo que les marqué aquí. ¿Estamos? Profe, todo eso varía, digamos, depende del tamaño del ácido graso. Correcto. Y eso es lo que justamente Ok. yo necesito que ustedes sepan. Eso es lo que a mí me interesa. Porque si yo les Ujú. digo a ustedes en el examen, no les doy un ácido graso de 16, sino que les doy un ácido graso de 14, yo esperaría que ustedes me puedan calcular el aproximado de cuánto ATP se genera con un ácido graso de 14. O si les doy un ácido graso de 8, si les doy un ácido graso de 12, y que ustedes sepan aproximadamente entonces cuántos ATP se están generando a partir del proceso o el metabolismo de ese ácido graso. Profe, una pregunta. ¿Por qué si hace un rato en la diapositiva anterior, por qué si hace un rato lo partió en 7? Hay 8, hay 8, 8 moléculas. 8 moléculas. Porque, voy a retomarlo, si yo los parto, vean aquí, o sea, cada vez que yo parto, aquí me quedan 2. Me quedan 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Pero estoy rompiendo 7 enlaces. 1, 2, 3, 4, Profe, tal 5, vez 6. sirve que lo vea como los dedos de la mano. Digamos, si yo tengo 8 dedos de la mano, entre esos 8 van a haber 7 espacios. Pues sí, sería lo mismo que como por ejemplo con los 5 dedos de la mano, que hay 4 espacios, es verdad. Entonces, Sí, 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 ya ahora sí lo entendí. Es que pensaba que era que, que al romper ese enlace y no es, digamos, se cuentan las dos moléculas. exactamente. Pero sí queda claro, entonces, a todos les queda claro. Profe, entonces, se sigue usando la misma conversión que usted nos había dicho al inicio, los del ATP, ¿cierto? Sí, Del NADH, ok. sí, la misma conversión. Sí, lo mismo que les había dicho al inicio, perdón, es que me distrae. Pero sí, correcto, Carolina. Profe, en eso de, digamos, de la beta-oxidación, el NAD y el FAT siempre va a ser el mismo número. Digamos, cuando se rompa, digamos, para nosotros averiguar eso. Por ejemplo, aquí que son 7 y 7. Ujú. Sí, pero Por si ejemplo, si ustedes usted, decime, perdón. no, que sigamos, si usted nos da otro, por ejemplo, como ese que dice de 14, ya eso va a variar, me refiero, en base a ese número. Sí, correcto, porque si yo les doy 14, entonces ya no serían 7, serían 6. Sí, pero digamos, ese 6 sería para, igual para los dos, para NAD y para FAT. Ah, sí, correcto, Ah, ok. correcto. Sí, porque se genera un FAT y un NAT por cada vez que sí, se genera un NAT y un FAT por cada vez que se rompe uno. Y, profe, una pregunta, en la parte del ciclo de Krebs, ese 24 y el 3 que está dentro del paréntesis, ¿de dónde saldrían exactamente? Del mismo, o sea, no varían, se mantienen. Ah, sí, no, eso se mantiene. Porque recuerden Ok, que es, digamos, era lo que yo les decía, que en el Krebs siempre formamos 3 NADH por cada acetil-CoA. O sea, cada ok, acetil-CoA forma 3 NADH y un FAT-H. O sea, eso se tiende a mantener. Lo que pasaba en el caso de la glucosa era que recuerden que por una molécula de glucosa tengo 2 acetil-CoAs, entonces era por duplicado. Sí, me acuerdo. O sea, pero el punto es que ok, toda molécula de acetil-CoA que entra genera 3 NADH y un FAT-H. ok. Sí, Entonces eso no cambia, se no, mantiene. no, eso se mantiene. Por eso les decía que ahí, a Ok, partir del momento en que se transforma en acetil-CoA, se mantiene exactamente igual como lo hemos visto con los carbohidratos. ok, perfecto, gracias. No, con gusto. ¿Alguien más? Segundo. Ok. Entonces, vean este ejemplo completo para que ya entonces dimensionemos todo el asunto. Aquí tenemos la glucosa, aquí tenemos
los ácidos grasos, ¿verdad? Vean que acá entonces me está explicando que esto entra primero el proceso de betoxidación, ¿verdad? Del proceso de betoxidación llegamos a la cadena, bueno, mentira, perdón, aquí hice mal ese rayo, disculpen. Los ácidos grasos entran al proceso de betoxidación, de aquí ya entramos a la formación de los acetil-CoAs, entramos al ciclo de Krebs, ¿verdad? Y ya aquí entonces a cadena respiratoria. Vean que aquí les están diciendo cuánto se metaboliza por una molécula de glicerol y lo que generarían 3 moléculas de 18 carbonos de ácidos grasos. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que el glicerol va a ser convertido, ¿verdad? O se va a utilizar para la síntesis de una molécula de glucosa como tal, ¿verdad? Entonces va a entrar la vía de la glucólisis. Y por aquí entonces vean que me menciona cuántos ATPs puede generar, que ahorita vemos eso. Y aquí está la cantidad total de ATPs que genero metabolizando 3 moléculas de ácidos grasos de 18 carbonos. Vean una cuestión. El glicerol, un segundo, me perdí con el glicerol. Aquí está. Recuerden que el glicerol, ¿de dónde se obtiene? Del proceso de lipólisis. Cuando ustedes rompen los enlaces, ¿verdad? Van dejando ácidos grasos libres, que son 3 ácidos grasos que quedan libres. Entonces vean, aquí están los 3 ácidos grasos que quedaron libres de ese proceso de lipólisis. Una molécula de glicerol, y yo les dije a ustedes, el glicerol se puede utilizar para sintetizar carbohidratos o glucosa, pero en este caso, entonces, el glicerol llega igual al músculo y se mete, o sea, se cola en un paso antes, y entonces se puede utilizar para formar 3-fosfogliceraldehído, y a partir de aquí se fue. Y eso entonces me permite sintetizar ATP a partir del glicerol del ácido graso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ese triglicérido, perdón, ácido graso no, ese triglicérido, no solamente metabolizo los ácidos grasos, sino también el glicerol que estaba ahí. Entonces, el glicerol lo utilizo por la vía, ¿verdad? De metabolismo de glucosa. Perfecto, yo tengo ATP y además los 3 ácidos grasos que quedaron libres, en este caso, los metabolizo todos, betoxidación, ciclo de Krebs, pum, y le saco la energía. ¿Cuánto dice? 460 ATPs. Si comparan esto con la cantidad de energía que obtienen de una molécula de glucosa, es mucha menos energía la que podemos obtener de la glucosa en comparación con los ácidos grasos. ¿Cuál es la Profe, ventaja? Dígame. ¿cuántos carbonos tiene esa de glicerol? No, el glicerol no, el glicerol es la estructura en donde están anclados los ácidos grasos. Y ese glicerol se utiliza como un Ah, ok. compuesto que puede entrar al metabolismo de la glucosa. Esos son 3 de 16. Como 3 de 16. Digamos, 3 de 18, 3 de digamos, 18. de 18. Ok. Aquí está. Bien, 18. 3 de 18. Por cualquier cosa. Son 460 netos. Ujú. Nice. Gracias. 460 netos. Profe, estoy un toque confundida, ok. Dígame. Em, hay 18, ok. Em, Tranquila, tranquila, no se preocupe. sí, digamos, esos 18, Ajá. ¿verdad? Ok, sorry. Es que no sé cómo plantear la pregunta, ok. Si me puede desglosar cómo sacó el 441. Ah, Ajá. importante. Lo primero es que si agarras de estos 3 que están acá, entonces Ajá. tú sabes que uno de ellos tiene 18 carbonos, ¿verdad? Cada vez que cortes, acuérdate que eso vamos de 2 en 2, ¿verdad? Entonces me van a quedar 8, si no estoy equivocado, ¿verdad? O sea, cortamos, tenemos 8 cortes. O sea, voy a explicarlo de otra forma. ¿Sí? Voy a usar la imagen anterior, para que se entienda. Míralo acá. Esto era tomando en cuenta un ácido graso de 16 carbonos. Aquí en vez de 16 vamos a tener 18. Entonces, cada vez que hay un ciclo de beta-oxidación y que corta cada 2 carbonos, ¿verdad? Vamos a tener un NADH y un FATH. Entonces, si es de 18, en vez de 7, van a ser aquí 8.
¿Estamos de acuerdo o no? Por ahí. Sí, sí. Ahora, Carolina, ¿qué te recomiendo? Es que tal vez acá a mí me queda más complicado. Es que, bueno, espera un segundo. Denme un segundo para ver si lo logro hacer acá. Un segundo. Tal vez pueda. Vamos a ver. Segundo. Entonces voy a tratar de hacerlo acá. Ujú. No me va a caber tanto. Ok, no importa. Vamos a hacer una cosa. Ok, listo. Entonces, vean. Vieron apenas. Me quedó uno medio raro, pero bueno, no pasa nada. Este es el número 18. Entonces, hay que acordarnos que estos carbonos están todos unidos, ¿verdad? No ven mis carbonos feos. Más práctico hacerlo aquí. Profe, esos carbonos, bueno, en la imagen de donde aparecen los 16 van intercalados, pero ahí usted los puso seguidos, Ah, supongo. sí, eso es nada más por una cuestión meramente de facilidad didáctica. Entonces, lo que yo digo es que si aquí yo tengo 18, bueno, entonces se van a hacer cortes cada 2. Entonces, cada corte de esos, si vos contás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, las 8 rayas rojas, de ahí salen los, o sea, cada vez que hay esos cortes, de ahí va a salir un NADH y un FATH. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tendrías 8 NADHs, ¿verdad? Y 8 FATH. Eso es el proceso de beta oxidación. Ahí. Ajá, sí. Y después de ahí se realiza el mismo proceso que estaba anteriormente de 24 NADH. Sí, pero es por lo siguiente, porque entonces Ajá. cada 2 de estos, ¿sí? Que es aquí donde viene el asunto, cada 2 de estos, que si vos contás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cada uno de esos es un acetil-CoA. Entonces, por cada acetil-CoA, o sea, por cada una de esas unidades, vos vas a tener, 3 NADHs, pero eso es por ciclo de Krebs, y un FATH más un ATP por fosforilación de sustrato. ¿Me explico? Entonces, ahí serían 3. Bueno, esto entonces habría que sacar por cada uno de ellos, que son 9. Entonces ya con eso sacarías cuánto es el ATP que se está formando por los 9 acetil-CoAs que tenés. ¿Sí me explico? Profe, cada una de esas unidades equivale a esos 3 NAD, un FAT y un ATP. Ok, Correcto, ok, Sebastián. ok, ok. Correcto. Sí, porque entonces... ay, porque entonces, de estos NADH, ustedes tienen que saber que esto es que, acuérdense siempre que cada NADH, ¿verdad? Va a tener 2.5 ATP. Y el FATH 1.5 ATP. Profe, este no requiere energía, entonces digamos, todo eso es lo que se da. Correcto. Ok, todo eso es neto, entonces. Ujú. Ok. Carolina, ¿la confundí más o le ayudó la aclaración? Sorry, sigo un toque confundida con la parte de ciclo de Krebs. La confunde el ciclo de Krebs, dígame. Ajá, ok. Digamos, ok, usted ya me explicó que tenemos
los 9, ok. O sea, yo me estoy basando con la tabla que usted había puesto anteriormente, Ajá. que había hecho como el ejemplo con los 7 de NatH y los 7 de FATH, Ujú. ¿verdad? Digamos, yo entiendo cómo uno llega a tener ese número, pero cuando llego y entro a la parte de ciclo de Krebs, ¿verdad? Ahí está cuando es, o sea, ahí aparece como 24 en NatH y ¿Sí? después la Porque coma y el 3. ajá, es Ajá. 24 porque eso es multiplicando el número total de acetil-CoAs. Entonces, si yo decía, mira, tengo 8 acetil-CoAs, y multiplico 8 por 3, me da 24. Ah, ya. Ok, entonces, en este caso, como tenemos 9, se multiplica 9 por 3. Correcto. Entonces, Ah, 9. ya. Y luego cada, digamos, profe, es el resultado 9 por 3, se Ajá. tiene que, por así decirlo, multiplicar por 2.5 de cada, Correcto. digamos, de cada NAT por Entonces los es ATPs que son. 27 NatH. Perdón. Esto me da entonces, perdón, esa cantidad de NatHs. Y entonces esos 27 es lo que yo multiplico por 2.5 para saber cuántos ATPs tengo. ¿Cuántos ATPs son? 67.5. Eso ¿Sí? mismo con el FADH y luego se suma con los ATPs por Correcto, pero con el fosforilación. FATH, ajá, correcto, pero con el FATH hay que tener cuidado porque recuerden que no es Es 1.5. 2.5, exactamente. Ah, ok, entonces con el FATH igual se pone el 9 porque igual 9 por 1, ajá, 9, ¿verdad? Ahí todo bien. Entonces ese 9 se multiplica por el 1.5 y eso sería el ATP y después se tiene que sumar todo y eso daría 441. En parte, lo que puede pasar es que, los va a pasar es que hay que ver si en ese libro, porque yo no lo recuerdo, ellos tomaron como referencia que el NatH son 2.5 o si lo tomaron como 3, porque si lo toman como 3, obviamente les va a dar más. ¿Se acuerdan lo que yo les había mencionado? Que es que hay libros que por facilidad en vez de decir 2.5 agarran 3 y que en vez de agarrar 1.5 agarran 2. Entonces Ajá. puede ser que por eso los números no les vayan a cerrar del todo. Profe, no quiere continuar con ese ejemplo para ver si lo comprendo mejor. ¿Con cuál ejemplo? Perdón. Con ese, digamos, ya hizo NAT, ¿verdad? Y que haga FAD y todo, a ver cuánto le da. Ah, bueno, en este caso, digamos, si yo, por ejemplo, vean, porque aquí voy a necesitar un momento yo la calculadora. Si yo tengo ya los 9 que les dije y lo multiplico por, bueno, en este caso, que son 3 NatH, son 27. Por 2.5 son 67.5 ATPs. Entonces, por la parte de NatH, yo voy a obtener 67.5 ATPs. Por la parte de FATH, voy a obtener 9 por 5, 13.5, ¿verdad? ATPs. Y luego están los de directo de fosforilación de sustrato, que esos son ATPs directos, y ahí voy a tener otros 9 ATPs. Correcto, ¿verdad? Entonces serían En FAD, ¿por cuánto lo multiplicó? ¿9 por cuánto? por 1.5. 67.5 más 13.5 más 9 me da un total de 90 ATPs. Eso sin contar, digamos, el paso anterior, la división, Correcto, sin contar la división. que serían 8 FADH y 8 NatH. Que en ese caso, entonces imagínate, tengo que ver el NatH. ¿Y en NatH cuánto me da? 8 8, por imagínate. 2.5. Ajá. Entonces, 8 por 2.5 son 20.
20 ATPs. Ay, escucha. Ay, Y creo que 12, si no me equivoco. 12 FATH. Bueno, 12 ATPs del FATH. el FATH. Son 12, ¿verdad? ¿Cuánto me dijiste? 12. Si no me equivoco son 12 porque es por 1.5. Correcto. 12. Perfecto. Entonces, si tengo, por ejemplo, 20 más los 12 son 32, más los 90 que les dije son 122. Y eso hay que multiplicarlo por 3, me da 366. Pero, por eso les digo, que muy probablemente en el libro ellos lo están haciendo con 2. O sea, ellos están haciendo 2 para FATH y 3 para NATH. Por eso la cuenta no les va a salir a ustedes. Pero yo les estoy requete. 360, dijo, profe. Bueno, es que, no, porque esto es, vamos a ver, tengo que hacer 20 más 12, ¿verdad? Más los 90 que le estaban aquí abajo, son 122. O sea, Eso solo de una cadena, pero ya que es un triglicerol, es por 3. Exacto. ¿Cuánto lo que dio? Perdón. Da 366. Ok. ¿Estamos claros todos? ¿Me están siguiendo hasta acá o hay algo en lo que no me esté quedando claro? Yo sí, claro, profe, muchas gracias. ¿Más? ¿Los que me han preguntado o los que no han preguntado nada? Igual, ya me quedó claro. Muchísimas gracias. Todo claro, profe. Entonces, vean, Claro. es importante esto, ¿por qué? Porque ustedes así pueden saber más o menos cuánto es la energía que se obtiene de diferentes sustratos. Para efectos del examen, que es algo importante, profe, ¿cómo no lo va a preguntar usted? 2.5 NaTH, 1.5 FATH. Así se les va a preguntar. No se les va a preguntar de otra manera. Esa es la manera. ¿Por qué? Porque la forma precisa es con 2.5 ATPs por cada NaTH y 1.5 ATPs por cada FATH. Entonces así lo vamos a hacer en el examen. Dicho eso, entonces vamos a ver acá. Ah, ya sé por qué no puedo borrar eso. Ya. Ok. Dicho eso, entonces por eso les sirve este cuadro para que luego ustedes si quieren lo pueden ir revisando y demás, pueden irse fijando. Porque esto... Ya. Entonces, ahí ustedes luego lo pueden revisar. Si luego ustedes tienen preguntas o dudas, ya lo pueden volver a hacer. Si gustan esto ahora no usando 2.5, 1.5, sino usen 2 y 3 para que vean más o menos cuánto les da. Pero van a ver que por ahí va el asunto. Igual, o sea, no se les va, o sea, yo no les voy a preguntar esto de otra forma, o sea, se los voy a preguntar tal cual como lo estamos viendo ahorita. Ya para ir terminando con esta parte y para tomar el último receso, la lipólisis también involucra, o más bien cuando hacemos procesos de lipólisis, involucramos la formación de cuerpos cetónicos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando ustedes consumen grasas, esos ácidos grasos libres, ¿verdad?, que van a utilizarse. Esto. Entonces, esos ácidos grasos, ya ustedes saben, bueno, las moléculas de acil-CoA pueden llegar al hígado, que es un caso. Este acil-CoA, ¿verdad?, que está en el hígado, puede ser utilizado ya sea para la síntesis o la producción de energía a través del ciclo de Krebs, que ya hemos visto eso, y lo vimos en otros tejidos, o sea que la acil-CoA para entrar dentro de la matriz mitocondrial hace el cambio con la carnitina dentro de la matriz mitocondrial y ahí ya otra vez vuelve a cambiar con la coenzima A y ya empieza su proceso de metabolismo. Pero otra vía que tienen es que los acil-CoAs pueden formar cuerpos cetónicos. ¿Cuándo pasa esto? Cuando hay un elevado consumo de grasas, como por ejemplo en estas famosas dietas cetogénicas, se incrementa la producción de ácidos grasos, producto de la dieta, hay mucha acumulación de ácidos de cuerpos cetogénicos, y estos cuerpos cetogénicos comienzan a transportarse a diferentes partes del cuerpo. Entonces pueden ser excretados en la orina o también pueden ser eliminados en los pulmones en forma de gas, como por acetonas. Entonces se inhalan.
Los que no se eliminan del cuerpo de esa forma llegan a otros tejidos extrahepáticos, como por ejemplo el músculo. Y ahí estos cuerpos cetónicos pueden ser utilizados, convertidos en acetil-CoA y metidos al ciclo de Krebs. Por esa razón, las personas que tienen dietas altas en grasa, ¿verdad? Y que van a tener un aumento en la producción de cuerpos cetónicos, pueden utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía para la generación de ATP. Pero repito, no es tan eficiente ni es tan efectivo como el uso de los carbohidratos en términos de rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, alto consumo de grasas aumenta la formación de cuerpos cetónicos. ¿Qué pasa con esos cuerpos cetónicos? Pueden excretarse por la orina o a través de la respiración. Y los que no, pueden ser utilizados como sustratos para la síntesis de acetil-CoA y la producción de energía. Esto nada más como para ver algo de la regulación de la lipólisis. ¿Qué favorece el aumento de la lipólisis en el cuerpo? Las catecolaminas, el glucagón, la ACTH, que es una hormona que luego van a ver, que es la adrenocorticotropina. Adrenocorticotropina, ACTH es la abreviación, la van a ver después en endocrino. Las hormonas tiroideas estimulan la lipólisis y la hormona de crecimiento. ¿Cuáles disminuyen la lipólisis? Cuando hay mucho ATP, cuando hay mucho NADH, ¿verdad? Y cuando hay acumulación también de ácido láctico, bueno, no una acumulación de ácido láctico, el ácido láctico puede producir reducción de la lipólisis, y cuando hay mucha acumulación de malonil-CoA, o sea, cuando hay más de mucha carnitina. Si hay demasiada carnitina, que es la forma de llamar también a la, o sea, la carnitina es carnitina o malonil-CoA, si hay mucha acumulación de esta, se disminuye la lipólisis. ¿Estamos claros? Entonces uno dice, ok, entonces un momento, profe, ¿cómo es esto? Dice, si ustedes, por ejemplo, insisto, son una persona sedentaria, no está haciendo nada todo el día, ¿verdad? Lo que metabolizan, acumulamos ATP, pero hay suficiente ATP ahí de reserva. Entonces, ¿qué pasa? La lipólisis se inactiva. En cambio, si hay poco ATP producido, o sea, no se está produciendo mucho ATP, más bien eso es un estímulo para favorecer la lipólisis, ¿verdad? O lo que les decía, estamos en una cuestión de reducción de calorías, entonces, digamos, está reduciendo el aporte energético. ¿Qué ocurre? El cuerpo va a comenzar a utilizar las reservas energéticas disponibles y estimulamos la lipólisis. Entonces favorecemos la liberación, ¿verdad? de este proceso. Una cosa importante, vean que eso no es especulativo, pero es una cosa para entender. El pico de liberación de hormona de crecimiento, yo les había mencionado que se daba en las horas de la noche y particularmente en la fase de sueño profundo. Dormir bien estimula la lipólisis. ¿Por qué razón? Porque la hormona de crecimiento favorece la liberación estimula ese proceso. Entonces, si uno no tiene a tener buenos periodos de sueño, puede generar otra serie de alteraciones en el cuerpo que reducen el uso de las grasas como sustrato energético, y entonces también eso puede afectar otros problemas a nivel metabólico y también producir aumento de peso. O no observar la reducción del peso que la persona quiere. Aquí viene un ejemplo entonces de que cuando la adrenalina, esto luego lo van a ver ustedes como escalva, pero la adrenalina, que es una hormona que estimula la lipólisis, se une a un receptor que se asocia a una proteína GS, luego van a ver bien qué es esto, puede entonces activar a las enzimas que estaban encargadas de la lipólisis, que era la TAC lipasa, la lipasa sensible a hormonas y la MAC lipasa. Eso es como para tenerlo ahí claro, nada más. Y ya con eso terminamos. Esta parte no se las voy a ver. Son las 10:50. Entonces vamos a tomar un receso de aquí